noche. Noche casi de Jueves Santo. No es un Jueves Santo cualquiera, tampoco es un año cualquiera. Una noche de celebración, una noche de liturgia, una noche de muchas emociones, una noche muy especial, desgraciadamente en un año muy especial. Pero sin duda alguna, un momento para mirar al presente y sobre todo para mirar un futuro seguro que mucho más hermoso. Don Francisco José Fernández Romero, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vivimos este Jueves Santo del año 2021? En primer lugar, como un preludio de un día que va a ser muy intenso en los corazones de los cruceros, muy singular, porque vamos a vivir el día desde la autenticidad, desde nuestras raíces y alrededor del Cristo y de la Virgen, que no van a estar en sus pasos, pero sí van a estar en sus respectivos altares, y un día que va a ser, sin duda, un antes y un después de nuestra vivencia como cruceros y como cristianos, porque vamos a comprobar la identidad de nuestra hermandad en circunstancias muy excepcionales. Estamos ante una corona que evidentemente significa muchísimo, ante muchas fotos que evidentemente significan también muchísimo. ¿Cómo ha adaptado la hermandad, cómo se ha adaptado a un año que iba a ser un año de celebración, que está siendo un año de celebración, a esta realidad tan diferente? En primer lugar, con mucha oración, estando muy cerca de los necesitados, de los que han sufrido en esta época, y viviendo nuestra obligación de ser una entidad transformadora en Alcalá del Río y pegada a lo que es la caridad. La hemos vivido con un sentido de la responsabilidad muy alto y con la fe muy intensa. ¿Cómo va a salir la hermandad después de este COVID-19 que tanto nos ha azotado? La hermandad va a salir robustecida en su historia, robustecida en sus lazos, y me acuerdo, ante la pregunta que me hace, me acuerdo un poco de las palabras de Santa Teresa del Niño Jesús, cuando decía que las circunstancias adversas al final generan una oración comunitaria permanente. Pues yo le resumiría que nuestra hermandad va a salir de este tránsito con vistas al futuro y muy orgullosa del presente. Imagínese todo lo que significa esta noche para los cruceros, todo lo que significa el jueves, todo lo que significa estos días del Triduo Sacro. Vamos a imaginar cómo será ese Jueves Santo soñado del año que viene. Pues en primer lugar, juntos, toda la hermandad junta. El Jueves Santo damos un ejemplo de lo que es la conexión a través de la Veracruz, de lo que es una familia unida, y hacemos un recuento de nuestras vidas personales, todos y cada uno de los hermanos que vivimos el Jueves Santo. Así lo viviremos el año que viene, y sin duda este año será un aprendizaje para bien. Me quedo con lo que le estamos enseñando a los jóvenes, me quedo con lo que los ancianos y los más mayores nos han enseñado a nosotros, y me quedo con el ejemplo permanente de que tenemos que estar en nuestro sitio, incluso en las circunstancias adversas. Imagínese en 5 segundos que le tiene que decir a un niño que no ha vivido las 2 últimas Semanas Santas, ¿cómo lo va a vivir el año que viene? La vivirá con la misma ilusión de niño, porque esa ilusión nunca se apaga, ni siquiera en los que tenemos ya una edad, o ni siquiera si preguntas a alguna persona que tenga 60 o 70 años. De hecho, creo que el secreto del Jueves Santo es que siempre se vive con la ilusión del niño, y por eso haces un recuento en tu vida, te acuerdas de los que faltan, mucho, todos los hermanos se acuerdan de las personas que les faltan, y luego haces un propósito para ser mejor cristiano y ser mejor persona, porque al final nosotros contamos los años de Jueves Santo a Jueves Santo. Pues sin duda alguna que así sea. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches.
La cruz para muchas culturas es la muerte, pero sin duda alguna para nosotros es la vida. Don Antonio Campos, alcalde de Alcalá del Río, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tiene la Semana Santa de Alcalá del Río que no tengan otra Semana Santa? Bueno, pues la verdad es que tiene mucho de idiosincrasia de un pueblo que ha vivido de la mano, sobre todo en los últimos siglos. Pueblos como este, que tienen muchos siglos de historia, han tenido la suerte de que vayan acompañados en los últimos siglos por la Semana Santa y por nuestras hermandades. Y eso hace que forme parte de nuestra idiosincrasia y de nuestro día a día. Semana Santa de interés turístico, que ¿cómo convencemos a aquel que nos vea desde fuera y le digamos, no te puedes perder esto de la Semana Santa de Alcalá? Es complicado abrirse paso en una zona como la que estamos, una zona de la Vega del Guadalquivir, muy cercana a Sevilla, formamos parte del área metropolitana, y tener una Semana Santa declarada de interés turístico nacional de Andalucía no es fácil. No es fácil, pero cuando se ve el trabajo y la vida que lleva la hermandad y los siglos que lleva detrás y el trabajo que lleva detrás cada una de esas familias que han formado parte de lo que tenemos hoy, se entiende si la vives desde dentro, y la entiendes porque acogemos a todo el que viene desde fuera. Probablemente no vamos a ser los mismos después de esta pandemia. ¿Cómo mira Alcalá al futuro después de esta pandemia? Bueno, Alcalá intenta buscar esa normalidad que todos deseamos y por la que todos estamos trabajando. Estamos en una situación bastante complicada porque no encontramos ese momento, ese horizonte que podamos ver despejado, pero sí es cierto que la esperanza no falla y las ganas y la fuerza en el trabajo tampoco. Y ahí quiero hacer una incidencia particularmente en el trabajo que han tenido las hermandades y el aporte que han tenido nuestras hermandades en esta pandemia, donde no han bajado los brazos, sino todo lo contrario, se han ofrecido a un pueblo, porque las hermandades, ya queda muy antiguo eso, de que una hermandad es únicamente una fila de nazarenos, es mucho más. Y lo que es la caridad, lo que es la fuerza asistencial que han tenido durante esta pandemia ha sido fundamental, al menos en un municipio como este. Me gustaría incidir un poquito en eso. ¿Cómo conviven hermandades que tienen un peso de siglos enorme en la localidad de Alcalá con una localidad que al mismo tiempo mira al siglo XXI? ¿Eso cómo se compagina? Bueno, somos de estos municipios que son capaces de compaginar precisamente la historia y todo el peso que conlleva de los siglos que tienen atrás, con una modernidad y con una capacidad de adaptarse a lo que venga y al futuro. A lo mejor por eso también tenemos esa capacidad de salir en situaciones o de estar todos a una en situaciones como la que nos ha sobrevenido. En un municipio como este hay ahora mismo una comunión tremenda entre las hermandades y el ayuntamiento, no solo una comunión tremenda, sino que además necesaria, y es la que, como he comentado antes, ha ayudado a que en momentos muy complicados tengamos nuestras hermandades, a nuestros hermanos, para echarnos un cable y salir adelante todos juntos, que es lo que estamos intentando día a día. Me va a permitir ahora que entre un poquito en el terreno más de lo personal. ¿Cómo ha sido tradicionalmente su Jueves Santo ideal? Mi Jueves Santo ideal es el Jueves Santo que vivimos normalmente, el que estamos todos buscando. Yo particularmente vivo un Jueves Santo por la mañana, como cualquier hermano, como cualquier cofrade. Creo que es necesario ser cofrade para entender la idiosincrasia de un pueblo como este, ocupando un espacio como el que yo ocupo. Y después por la tarde lo único que pido es que salgan las cosas bien desde la responsabilidad y desde el buen hacer que tienen nuestras hermandades. Entonces espero simplemente retornar a ese día normal en el que estemos todos juntos, sobre todo que estemos todos juntos, que podamos disfrutar y hacer nuestra Semana Santa, que es la que nos está haciendo falta. A nosotros nos hace falta ya esa normalidad de la que todo el mundo habla, es aquella en la que tenemos capacidad de estar juntos, de disfrutar juntos y de hacer juntos grandes gestos, como en este caso es nuestra Semana Santa. Vamos a imaginarnos, don Antonio, ese momento del Jueves Santo o de esa Semana Santa del año 2022. ¿De qué nos vamos a acordar? Nos vamos a acordar principalmente de la gente que no está. Nos vamos a acordar de la gente que lo ha pasado mal, nos vamos a acordar de la gente que ha trabajado para que llegue ese 2022 y que llegue esa normalidad. Nos vamos a acordar de que el futuro hay que hacerlo día a día, que no está hecho,
que nos ha pasado que nos habíamos encontrado con un futuro ya hecho y que de buenas a primeras se nos rompió y que tenemos que rehacerlo. Tenemos que acordarnos de que esa fuerza que hemos invertido en que ese futuro se consiga, ese futuro se convierta en ese presente del que me estás hablando, de ese 2022, hay que rehacerlo día a día. Y hay que rehacerlo con las mismas ganas y hay que implicarse en lo mismo. Lo que sí tenemos que hacer es eso. Nuestra Semana Santa es implicación. Nuestra Semana Santa es grande porque tiene la implicación de grandes personas, de grandes hombres y mujeres, de hermanos y hermanas. Esa implicación, este año, particularmente este año, hay que convertirla en responsabilidad, porque todavía no estamos en ese 2022 y tenemos que llegar. Y ese 2022 se trabaja desde la Semana Santa del 2021. Pues que así sea y que así la disfrutemos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Días que relucen más que el sol. Don José María Campo, párroco y director espiritual, buenas noches. ¿Por qué el Jueves Santo es el Día del Amor Fraterno? Bien, pues primero yo creo que tenemos que ver el Jueves Santo, que en esta hermandad es un día muy importante e ilumina toda la realidad de la hermandad. Y entonces el Jueves Santo forma parte, tenemos que decirlo así y verlo así, como parte de un todo. La Cuaresma es el tiempo de preparación al Triduo Pascual, y el Jueves Santo es el pórtico que nos introduce en el Triduo Pascual, que es el viernes, sábado y domingo de resurrección. Y entonces el Jueves Santo pues es como un anticipo por parte de Jesucristo de lo que va a suceder el Viernes Santo. Y el domingo pasado, por ejemplo, tuvimos una lectura, y por eso creo que es importante ver la conexión que decía el Evangelio, Jesucristo a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y bueno, yo creo que desde ese amor de Dios enorme por el hombre, en el que se puede entender el Jueves Santo, porque ahí se celebra lo que va a ocurrir el Viernes Santo, Cristo anticipa su propia entrega y se convierte pues en fuente de vida y de amor para toda la gente, ¿no? Y ese día se instituye el sacerdocio, se instituye la Eucaristía, que es el sacramento de la caridad, y Jesucristo nos deja el mandamiento del amor fraterno, pero un amor fraterno que es un amor entre nosotros, entre los hermanos, pero que tiene su fuente en el amor de Dios hacia nosotros. Por eso la caridad y el amor fraterno es el amor de Dios en nosotros, que lo compartimos, especialmente pensando en los más necesitados, ¿no? Y entonces ese es el tema y el punto central del amor fraterno. Don José María, en el preludio de una muerte, una celebración que es el preludio de una muerte, ¿cuál es el mensaje de esa primera Eucaristía, de esa Sagrada Cena, para las personas que han vivido la muerte en el siglo XXI? Pues yo creo que muy consoladora. Yo he estado mucho tiempo de capellán en un hospital muy peculiar, de mucho sufrimiento profundo, porque marcaba un antes y un después en las personas que pasaban por allí. Y yo tuve la experiencia de que la Eucaristía es fuente de consuelo, de esperanza. Y las personas que se acercan con fe, con confianza a la Eucaristía, se sienten reconfortadas y misteriosamente reciben una fuerza que no podemos medir al modo humano, pero que la reciben y les da fuerza para seguir adelante. Y en este tiempo de pandemia yo creo que la Eucaristía es la gran medicina que el mundo necesita, porque detrás de la Eucaristía está el amor de Dios por nosotros, que es lo que verdaderamente hace feliz al hombre, le da fuerza. El amor es lo que mueve el mundo y la Eucaristía es la fuente del amor. José María, me va a permitir una pregunta. También es el día de la traición de Judas. ¿Cómo combatimos a los Judas de nuestro tiempo? Bueno, Judas es curioso, yo creo que es importante hacer un paralelo. Judas y Pedro fueron los dos discípulos que negaron a Jesús, pero Judas se desespera, no confía, y Pedro en cambio acepta su pecado, su negación, y confía sobre todo en el amor de Dios. Y esa es la diferencia entre Judas y Pedro, pero el Jueves Santo es el anuncio de un amor que es omnipotente, que puede con todas las dificultades del mundo. Lo que hay que hacer es confiar en el amor, en el de Dios y en el amor entre nosotros. Yo creo que vivo en un mundo que, a pesar de que se habla mucho del amor,
se confía poco en el amor, se apuesta poco por el amor, o por lo menos de un amor muchas veces demasiado emotivista que sirve para poco, porque no da fundamento, no da criterios sólidos, no fundamenta una vida, simplemente entretiene, consuela momentáneamente, pero no es un amor para un largo recorrido. La emoción es cosa de momentos. Y en una localidad como esta, como Alcalá del Río, con tanta carga histórica y tanta carga, podríamos decir, en torno a las cofradías, ¿cómo hacerla convivir con el tiempo de la liturgia? ¿Cómo hacerla convivir bueno, con la asistencia a los días del Tríduo? ¿Cómo compaginar la vida en la calle con la vida, digamos, de la celebración litúrgica? Bueno, pues eso es un largo camino. Hace una pregunta muy complicada porque ese es el caballo de Troya, digamos, el caballo de batalla del diario. Lo importante de una vida cristiana es hacer paralelo, vivir al unísono de la liturgia y que la vida práctica o de la calle, como usted ha dicho, pues tenga su paralelo, su fuente de vida y de luz en la liturgia. Entonces yo creo que lo coherente de un cristiano es vivir las dos cosas juntas. Hacer un paralelo, mi vida, vivirla desde la liturgia, porque ese es el ejemplo que nos ha dado mismo Jesucristo. Jesucristo en su vida pública fue como, digamos, al ritmo de la Pascua judía, de las celebraciones litúrgicas judías. Entonces un cristiano verdaderamente, que quiera ser verdaderamente coherente, tiene que hacer como ese nexo de comunión. Mi vida se ilumina desde la liturgia. Y hombre, aquí pues tiene una historia muy larga, ¿no?, de celebraciones, de actos de piedad y al hilo de la liturgia. Cada hermandad ha cogido como un momento de la vida de Jesús y desde eso pues se ha alimentado, ha reflexionado, ¿no? La hermandad del Cristo y de la Virgen de las Angustias ha cogido ese momento concreto de Cristo clavado en la cruz y la Virgen al pie de la cruz, pues en esa advocación preciosa, ¿no? Otras hermandades tienen otro icono, pero han servido para caminar en la fe a un pueblo desde hace muchísimos años, de muchos siglos, ¿no? De forma muy breve, si la Eucaristía es el alimento, ¿qué alimento necesita y qué alimento nos aporta la Iglesia al hombre del siglo XXI? La Iglesia no puede aportar otro alimento que es Cristo. No hay nada ni más antiguo ni más nuevo. El programa está hecho, el programa es Cristo, y Cristo se ha quedado en la Eucaristía. Así de sencillo. Así de sencillo. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Vosotros, muchas gracias. Detrás de una corona hay mucho amor, pero sin duda alguna también hay muchos números. Don Mauricio Moreno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han variado esos números de hermanos desde aquella década de los 70 en los cuales surge esta corona de amor? Pues imagínate que hace 40 años, cuando nació el Grupo Joven, se puso como reto el organizar lo que era la Cofradía del Jueves Santo, y en aquella época eran los jóvenes más cercanos a la hermandad, las juntas de gobierno, implicados en lo que era la organización de la cofradía, podemos hablar de unas 50 personas, que se tenían que sacrificar, tenían que organizar, tenían que concienciar principalmente, porque no había conciencia de una Semana Santa seria y con cierto orden, y a partir de aquel momento, año a año, con el sacrificio de esos jóvenes, pues se fue consiguiendo una organización casi perfecta. Nunca se puede decir, no se puede conseguir la perfección, pero es casi perfecta, en la que los números han ido aumentando. En los números que estamos hoy en día, estamos hablando de en torno a 1.600, 1.700 papeletas de sitio, porque aquí en esta cofradía tiene sitio todo el mundo, desde los más pequeños, las niñas, las mujeres y los nazarenos, porque dentro de que teníamos como espejo donde mirarnos Sevilla, sí quisimos mantener nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Y entonces pues tenemos una Semana Santa y una cofradía muy peculiar, en la que las niñas visten de angelitos, los niños más pequeños visten de acólitos, los hombres y mujeres que quieran vestir el hábito de nazareno visten el hábito de nazareno, pero
tenemos la gran peculiaridad que el Jueves Santo, para adorar el monumento, la mujer se viste la mantilla, pero es que aquí existe la tradición que cuando se cumplen los 18 años, las niñas pues tienen la tradición de ponerse la mantilla negra. Y te puedes imaginar 500 mantillas en un pueblo que no es tan grande, 500 mantillas vestidas en la tarde del Jueves Santo. Entonces se quiso mantener esa idiosincrasia dentro del orden, entonces pues se consiguió aunar dentro de la misma cofradía que todos los hermanos tuvieran su sitio. Ese crecimiento, que evidentemente es cuantitativo, ¿también es cualitativo? Por supuesto, por supuesto. Desde la organización de la fila a como el comportamiento dentro de la propia fila, el hacer una verdadera estación de penitencia, eso fue otro de los trabajos que hubo que hacer. No había mucha conciencia en aquellos tiempos de esa seriedad y de ese bien hacer que había que conseguir. Hoy en día los más pequeños han nacido en ese hábito y poco hay que decirles. Ellos han nacido y se incorporan a la cofradía sin ningún tipo de problema, y hemos ganado en seriedad, en calidad, en cantidad y en hacer una gran cofradía, que es la que por la que se trabaja cada cuaresma preparatoria para la cofradía del Jueves Santo. Imagínese, me está hablando de los más pequeños. Hay algunos más pequeños que no van a vivir 2 Semanas Santas, van a vivir 2 Semanas Santas muy diferentes. ¿Qué les decimos a ellos? ¿Qué les transmitimos de cara al año próximo? Nosotros le podemos transmitir muchas cosas, pero no te quepa la menor duda que los que más se lo van a transmitir son sus padres y sus abuelos, porque aquí se nace de la cruz y ya se encargan desde dentro de las propias familias de inculcarle lo que es el amor a la Veracruz y cómo debe ser un buen crucero. Nosotros le podemos decir que haremos todo lo posible para que lo antes posible organicemos de nuevo una nueva estación de penitencia en la que se incorporarán sin lugar a dudas, pero que ese sentimiento ya lo llevan ellos en los genes desde antes incluso de nacer. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación para terminar. Sí. Vamos a pensar en el año 2022 cómo va a ser ese Jueves Santo, ¿de quién nos vamos a acordar? Pues nos vamos a acordar de los que hemos perdido en estos dos años tremendos en los que se han ido muchos hermanos y faltarán muchos. Nos vamos a acordar principalmente de esos que ya no están. Y los vamos a hacer con el sentimiento de ilusión, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, porque se nos está quitando algo muy importante de nosotros. Vamos, se nos está quitando, no, verdaderamente no se nos está quitando, pero se está viviendo de otra manera a como estamos acostumbrados a vivirla. Y sin lugar a dudas, pues me lo imagino con muchísima emoción, con muchísimas ganas y con muchísima devoción. Pues seguro que será así. Seguro. Que así sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Las Semanas Santas son emociones, son sentimientos, es fe, es arte en la calle, pero también son sonidos. Don Zacarías Adame, buenas noches. Hola, buenas noches. Don Zacarías Adame es el portador de la campanita que abre la cofradía. ¿Cuál es el sentido de este elemento que abre la cofradía? Bueno, pues el sentido que realmente tiene en la actualidad es muy diferente al que tenía hace un tiempo. Ya hace varias décadas que la campanita formó parte y comenzó a formar parte del cortejo procesional y en esa cabecera al comienzo de la cofradía, pero si nos remontamos más o menos a mediados del siglo pasado, la campanita salía en el paseo previo a lo que es el cortejo nuestro de salida de tarde, justo después de los oficios, y era ese sonido que indicaba que se repartía la comunión a aquellos enfermos y a aquellas casas donde habían personas impedidas, personas con movilidad reducida y demás. Actualmente pues llevamos un cortejo de bandas de música pues anunciando que esa formación de nazarenos y demás está presta para poder hacer la salida, ¿no? Pero antiguamente la campanita pues tenía esa función, ¿no? Y bueno,
Actualmente, pues sí, el sonido de la campanita es un sonido que va en el inicio de la cofradía y que, bueno, pues de alguna manera anuncia que nos abrimos paso por las calles de nuestro pueblo y que se puede vislumbrar la cruz de guía justo después de ese sonido. Y además también es un poco anecdótico decir que justo detrás de la campanita van las 4 bocinas, cosa que en la mayoría de hermandades que conocemos las bocinas pues normalmente suelen acompañar a los pasos y bueno, pues las bocinas siempre iban, imaginemos en la época romana y demás, en el primer cortejo, ¿no?, donde se anunciaba que posteriormente pues venían las imágenes de las personalidades más importantes, ¿no? Y nosotros seguimos con ese montaje, con ese escenario inicial y bueno, justo ahí pues es donde vamos en la cofradía. Sin duda alguna, el inicio de la procesión, el inicio para todo el público que está allí, expectante, esperando escuchar ese sonido, pero ¿qué siente este privilegiado cuando sale por primera vez? Bueno, son sentimientos muy cruzados y muy distintos a los diferentes puestos en los que yo he podido estar, ¿no?, en la cofradía. Al fin y al cabo la campanita es una insignia más y yo lo tengo que tomar así como un hermano que colabora en el desarrollo de la cofradía. Pero bueno, sí es cierto que estás en un puesto de privilegio, como comentas, y que hay muchos momentos, sobre todo ese inicial, a las 6 de la tarde, cuando se abren las puertas de nuestra capilla de San Gregorio, y bueno, pues se cruzan tantísimos sentimientos, tantísimas emociones. Yo creo que tantos sentimientos y emociones como cada una de las caras que ves delante, porque todas son caras conocidas, todas te recuerdan a algún familiar cercano, todas te recuerdan a algún amigo, alguna anécdota de pequeño, y claro, intentas encajar todo eso en un momento y al final yo creo que simplemente me centro en avanzar todo lo que puedo, en seguir tocando y bueno, ya llega un momento de relajación que echas un poco, retrotraes la vista atrás y así puedes encajar todos esos sentimientos uno por uno, pero al principio es complicado poder destacar. ¿Y cuáles son los mayores contrastes en esa tarde-noche, ¿no? Porque me imagino que habrá momentos que no tengan nada que ver unos con otros, ¿no? En cierto modo también el hecho de que vayas, seas el más distanciado, ¿no?, de las imágenes titulares, al fin y al cabo, ¿no? A mí me gustaría destacar algunos, si tenemos tiempo. Uno de ellos es cuando ya empezamos a caminar de manera cómoda y demás en la cofradía y empiezas a ver en las puertas, ¿no?, pues personas de otros municipios que vienen a visitarnos, incluso hermanos que por diferentes motivos no participan, ¿no?, en la cofradía, y algunas personas incluso con discapacidad que todos los años justamente suelen estar en el mismo sitio, ¿vale? Es también un perfil profesional, ¿no?, que yo tengo como profesor y bueno, pues al final siempre suelo dirigir miradas, ¿no?, en esos lugares. Por supuesto, cuando llegamos aquí también a la calle Real de Castilla y están todos los residentes, todos nuestros mayores de nuestra residencia de ancianos y bueno, pues normalmente suelo también hacer algún giro y algún sonido más bien dirigido hacia ellos, pero bueno, si dentro de esos contrastes tuviese que destacar algo, yo creo que sería la diferencia que hay entre la cofradía de tarde y la cofradía de noche. La cofradía de noche es una cofradía en la que la campanita pues tiene un sentido muchísimo más avanzado, podemos decir, porque es prácticamente el único sonido que existe en esa cabecera, ¿no?, de la cofradía, y es un momento de mucho recogimiento, de mucha oración y de mucho meternos en nuestro interior y bueno, como digo, son momentos de contrastes y en la madrugada es un momento que se disfruta muchísimo en ese puesto concretamente de la cofradía. Este año no va a sonar, o va a sonar en el fondo dentro de nuestro interior, ¿no? Pero ¿cómo va a sonar el año que viene? ¿De quién nos vamos a acordar cuando suene por primera vez la campanita? Bueno, a ver, yo estoy en este puesto en la cofradía y con esta insignia por tradición familiar. Fue mi tío Emilio López Egreja, hermano de mi abuela, Angustias, quien estuvo durante muchísimos años llevando la campanita, ya incluso por los años 60 era uno de esos hermanos que portaba la campanita del paseo, pero no de manera continua y que ya al cabo del tiempo pues fue dándole continuidad a esa misión, ¿no? Él tuvo una promesa a nuestro Santísimo Cristo y a nuestra Madre de las Angustias
y bueno, hasta que su salud se lo permitiera, pues así siempre nos lo comunicó, ¿no?, a la familia. Y en el año 2006, que bueno, pues nos tuvo que dejar, pues yo por aquel entonces era un joven nazareno de paso, que estudiaba en Granada, y me llamaron mis padres diciendo que bueno, que el Tito Emilio pues nos había dejado, y bueno, pues alguien de la familia entendíamos que tenía que retomar, ¿no?, tenía que coger el relevo de esa insignia para al fin y al cabo, bueno, pues poder seguir también en su nombre y con su memoria extendiendo, ¿no?, todo el legado, ¿no?, que él nos dejó como crucero, y nuestras raíces pues se las debemos a él. Pues sin duda alguna que el año que viene tendremos esa imagen presente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Sin duda alguna hay elementos que le dan sabor a la Hermandad de Veracruz, y uno de ellos es la centuria romana. Don Francisco Javier Roldán, muy buenas noches. Muy buenas. ¿Cuáles son los orígenes de esta centuria romana de la hermandad? Hombre, antiguamente ya salían los armados de la Veracruz, que le decían, era una ropa más bien como la Macarena, y entonces pues a un grupo de hermanos se nos ocurrió la idea de volver a rescatar eso, porque era de nuestra identidad. Y nada, y empezamos a intentarlo, al final lo conseguimos, y en el 2012 pues nos estrenamos con la nueva ropa, y vamos, es totalmente distinto a lo que era lo de antes. ¿Y cómo fue ese 2012? Dicen que apoteósico regreso de la centuria. Aquello, vamos, para mí sigue siendo lo mismo, porque yo cuando sale el Cristo, yo estoy en la caja umbral y ya no sé dónde estoy. Yo creo que me sacan para afuera, porque yo no sé si pierdo el pie, porque estoy en otro mundo. Para mí, vamos, para mi grupo de hermanos es lo más grande. Yo digo que soy un privilegiado con tener ese sitio que tenemos, que acompañar a nuestro Cristo, y de esta forma tan espectacular. ¿Cómo fue aquel año 2012? Hombre, aquel año fue el más especial. Salimos por la noche, me acuerdo que nos tocaron una marcha después de salir el Cristo, que es Sentir, y esa marcha pues se nos ha quedado en el vínculo aquello fue una maravilla. La gente explosionó porque no se esperaba, porque es verdad que esto se llevó en secreto, entonces la ropa no la vio nadie se esperaba lo que vio. De hecho, mucha gente nos dio la enhorabuena y nos dijo que por mucho que le habían contado, no se esperaban lo que sucedió, y la verdad que para eso no se nos olvida a ninguno. Fue espectacular. Sin duda una imagen para el recuerdo. Sí, además que seguro, vamos. ¿Y cómo es el rito de ese Jueves Santo para alguien que forma parte de la centuria de hermanos? Pues en principio quedamos a las 12 de la mañana después del Ángelus, y trasladamos todo lo que es la ropa a lo que es la capilla, y nos vestimos arriba, en la planta de arriba de donde está el cura y eso, la sacristía. Nosotros no hacemos paseos, el que quiere pues sí lo puede hacer con sus hijos, siempre quitándose antes, y entonces ya ahí somos los 11, nos vamos vistiendo unos a los otros. Es un rito muy bonito, muchos nervios, pero la verdad es que después merece la pena. Vamos, yo lo digo, que yo me pongo muy nervioso y hablo y me pongo nervioso. Y el momento de la salida, cuando uno se ve revestido con una forma absolutamente, casi podríamos decir que teatral, ¿cómo se siente uno en ese cortejo? Nosotros nos sentimos, porque la gente, la verdad, que todos nuestros hermanos nos acogieron de maravilla, y yo me veo privilegiado, ya te digo, ni veo que lleve un disfraz, ni muchísimo menos, porque llevo una ropa que es la original de lo que era la centuria de los romanos. Las corazas, las lóricas están exactamente igual, son lóricas segmentadas. La ropa, el atrezo, es, digamos, hombre, de estos tiempos, pero el que se llevaba en Roma en aquella época. Lo que más pareció ahí es la del Santo Entierro de Sevilla, que sí son lóricas también, lo que pasa es que son envejecidas, pero es lo más parecido. Después, nuestra ropa, por ejemplo, en el cerro, los romanos que van en el cerro son la misma lórica que llevamos nosotros. Y de hecho, el año que salimos, nosotros tenemos mucho vínculo con el cerro,
y nos prestaron el Senatus. Nosotros el primer año salimos con el Senatus, que va en el paso del cerro. ¿Y cómo va a ser este Jueves Santo tan peculiar, sin tener calle? Pues va a ser complicado, la verdad. Yo ahora mismo estaba hablando en la puerta de que el año pasado, pues mira, estabas en tu casa, no había nada, pero este año verte tú con un traje, es Jueves Santo, porque sigue siendo Jueves Santo, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque te va a faltar algo. ¿Y cómo se imagina el del año que viene, que será el de nuestros sueños? Ese será apoteósico. Ese habrá que hacer rindan 10 veces, por lo menos. Eso, hombre, deseando que pase esto. De vez en cuando mira el traje, ¿te acuerdas? Porque tenemos un grupo de WhatsApp donde seguimos en contacto los 11 y la verdad es que lo echamos mucho de menos. Pues eso estará mucho más cerca de lo que parece, seguro. Ojalá pueda ser por lo menos. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Sí. Muy buenas noches. Si hay algo que da identidad a la hermandad y cofradía de la Veracruz es la forma de llevar los pasos, una forma que, bueno, quizá hay dos personas que mejor que nadie nos van a poder explicar esta noche. Don Ricardo Fernández y don Rogelio Hernández, en el paso de Cristo y en el paso de palio. Ricardo, ¿es la forma de llevar los pasos una de las señas de identidad de la cofradía? Sí, desde la hermandad de la Veracruz, desde sus inicios siempre han portado los pasos a Nazareno. La hermandad de la Veracruz siempre, con la cercanía que tenía con la provincia, siempre ha sabido pues mantener la tradición o tradiciones, porque no es solamente la tradición de los pasos, tiene muchísimas más tradiciones. Nosotros ya contaban nuestros abuelos, que ya ellos le contaban cómo se llevaban los pasos y siempre ha sido igual. Ellos nos contaban que se elegían dos encargados de manigueta y ellos se tenían que encargar de componer esos dos costeros hasta completar la cifra y ya fue entonces en el año 91 cuando la Junta de Gobierno pues propuso y decidió de poner ya un encargado de paso. Este encargado de paso pues buscaba a su ayudante y buscaba a su equipo. De ahí partió el que ya empezara los ensayos, empezara a las igualadas, se hiciera ya un repertorio, ¿vale? Y de todo eso ya tenemos lo que hoy en día tenemos. Entonces, agradecer evidentemente a todas esas personas que han pasado durante tantos años de nazarenos de paso, de encargados de paso, de encargados de manigueta, entonces le estaremos siempre agradecidos a esas personas. Don Rogelio, ¿cómo se mantiene esa peculiaridad con tantas otras formas de llevar los pasos en la provincia de Sevilla diferentes? ¿Cómo es que aquí se ha mantenido? Pues es una cosa que es muy simple, porque llevamos ya 4 siglos portándolo a hombros y la hermandad y los responsables se han ido haciendo cargo de mantener esta tradición y se han ido adaptando a lo que ha sido la evolución de los pasos. Porque, por ejemplo, en el siglo XVII había los pasos que eran poco pesados, el siglo XVIII era un poco más, ya del siglo XX tenemos lo que es el paso de palio y el paso de Cristo, son pasos muy pesados. A hombros siempre ha sido muy pesado. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hemos tenido que evolucionar, como ha dicho el compañero, en el 91 la Junta decidió, para seguir con esta tradición, realizar ensayos para que se pudieran con los pasos, y hoy en día hemos tenido una evolución muy buena porque tenemos 2 cuadrillas y se pueden portar los pasos muy bien y podemos mantener esta tradición, que es lo que
hemos tenido de nuestros abuelos y de nuestros antecesores. Me vais a permitir que os pregunte a cada uno, Ricardo y Rogelio, por ese momento dificultoso de la salida y por ese momento especialmente placentero, o esos momentos. Bueno, momentos hay muchísimos. Yo quizás siempre me quedo con el comienzo. El comienzo nosotros, cada cuadrilla pues se va, hay 2 casas hermandades. Colindando con la ermita de San Gregorio, que es de donde salimos, y ese es, digamos, el primer momento cuando ya empieza a fluir los nervios, y ese momento entre que ya les dan las últimas instrucciones a los nazarenos de paso y ya llegamos ante él y ante ella, ese momento quizás es el que yo paso mejor, ¿vale? Y ya cuando sale el Cristo a la calle, ya con su marcha, que además es la joya musical que tenemos, ese momento es para mí Pues nosotros igual, porque los nazarenos de la Virgen estamos en otro departamento y los vemos a ellos, a los nazarenos del Cristo, junto con sus encargados, y es un momento muy emotivo porque sale el Cristo, que es la luz, en la hermandad es la luz, y es un recogimiento y es un momento que no se puede explicar. Después, particularmente con el tema de cuando vamos a sacar a la Virgen, que es un momento, yo me quedo con los 2-3 minutos entre que se levanta el paso, levantamos el paso, hasta que le da el sol en la cara a la Virgen de las Angustias, que es la gente, los hermanos están rezando, otros llorando, otros, los que están llevando el paso, trabajando, sentados lo que tienen que hacer, y yo me quedo con ese momento. En el Jueves Santo, particularmente para mí, me quedo en el recogimiento que hay ahí con la Virgen de las Angustias. Y sois 2 personas que tenéis además un sitio muy especial y con una actividad muy especial en el Jueves Santo. ¿Cómo vamos a vivir este Jueves Santo tan diferente? Bueno, yo también me gustaría lanzarle un ánimo a los nazarenos de paso, porque los dejamos, la parriguela la dejamos en un almacén y no hemos tenido más contacto con ellos, y la verdad estamos deseando, y desde aquí pues me gustaría, hombre, lanzarle ese granito y bueno, pues con esperanza. El contacto lo tenemos durante todo el año, y cuando se aproxima esta fecha, pues preguntan, ¿este año qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Podemos reunirnos? ¿No podemos reunirnos? La cosa está como está y no podemos, pero como dice el hermano Ricardo, haremos un Jueves Santo diferente, desde la oración y desde el respeto, y si se puede, pues vendremos a ver nuestras imágenes y nos tendremos que conformar, que no nos queda otro. Y ya muy brevemente, ¿a quién le vamos a dedicar ese primer trayecto, ese primer recorrido, esa primera levantada del año 2022? Bueno, nosotros no somos mucho de públicamente dedicar. Sí que interiormente antes de salir siempre intentamos por nuestros difuntos, por nuestros enfermos, pero siempre va dedicado a ellos, a los enfermos, a nuestros residentes y a nuestra familia, ¿vale? Siempre. Es lo mismo. Nos acordamos de los que ya no están, de cuidar a los que están, y que este año, como va a ser diferente, pues intentaremos de disfrutar dentro de lo que nos permite el momento que estamos viviendo. Será diferente, pero seguro que no menos intenso. Muchísimas gracias a los dos, que tengan un buen Jueves Santo. Muchas gracias.
Las mujeres tienen sin duda alguna un papel fundamental en la hermandad de Veracruz a través de los tiempos. Para ello tenemos con nosotros, y nos va a hablar de ello, Amparo Inmaculada Velasco. Buenas noches, Amparo. Buenas noches. Ella es conciliaria primera de la hermandad. ¿Cuáles son, Amparo, esas santas mujeres que salen en el cortejo y qué representan? Bueno, la historia de las santas mujeres se remontan casi hasta el siglo XV, cuando se representaban en plazas y espacios públicos los actos sacramentales, que eran representaciones de contenido religioso para acercar la devoción al pueblo. Y a partir de entonces, pues cuando se empezaron a hacer representaciones de figuras que estaban en la pasión de Cristo, que acompañaron a Cristo en su pasión, o figuras bíblicas, y que han seguido desde entonces apareciendo en distintas cofradías y sobre todo, bueno, permanecen aún en la cofradía de aquí de Veracruz de Alcalá del Río. ¿Y esas santas mujeres cómo se designan en la hermandad de Veracruz, Amparo? Pues bueno, se hace una selección, se abre un periodo de solicitud, y las niñas que quieren participar, a partir de los 16 años hasta los 20 años, pues presentan su solicitud y aportan los méritos que ellas tienen dentro de la hermandad, la vida de hermandad que tienen. Pues cuántos años, desde cuándo es hermana, cuántos años lleva de hermana, si pertenece al coro de la hermandad, si pertenece al grupo joven, si va a los campamentos, toda la vida de hermandad que tiene, y se hace una valoración en función de la participación que tiene en la hermandad. Entonces, la que más mérito tiene, pues podrá elegir lo primero o las plazas más solicitadas, y bueno, a partir de ahí se van seleccionando. Sin duda alguna es un puesto de privilegio, ¿no? Por lo que me estás contando. Por supuesto, es que además desde que nacen las niñas, bueno, desde pequeñitas están soñando con el día en que vayan a ir de Santa Mujer. Recuerdo en concreto una abuela que decía: esto es más importante que el día de la boda, porque ahora mismo todo el mundo se casa y se separa, pero esto es algo único que solo ocurre una vez en la vida. Entonces es un momento muy importante para la niña que va a representar a la Santa Mujer y para toda la familia, que en los preparativos, en la ropa, en los accesorios, las joyas que lleva, es algo único, que además no se repite. Cuéntanos un poco, Amparo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese día de vestirse, de dónde salen esos ropajes y cómo se produce ese momento? Mira, la representación de las Santas Mujeres en nuestra hermandad, en nuestra cofradía, en la estación de penitencia del Jueves Santo, hay 9. Entonces, hay algunas figuras que acompañaron a Cristo en la Pasión, como son las Santas Mujeres y María la Santa Verónica. Hay otras que son figuras bíblicas, como la Samaritana, y otras que son figuras históricas, como Santa Elena. Y luego está la representación de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Las 3 Marías van delante de la Santísima Virgen de las Angustias, y las otras van todas delante en el cortejo de paso de Cristo, delante del Cristo. Entonces, yo creo que todas las niñas, da igual el puesto que lleven, lo viven con la misma ilusión y las mismas ganas, igual que la familia. Ya digo que es algo muy especial. La vestimenta se hace desde por la mañana, se hace de forma individual, cada uno en su casa. Las vestimentas las tiene en depósito la hermandad. Luego, claro, algunas pues añaden las joyas que quieran llevar, pues los pendientes o el crucifijo, lo que lleven, y se visten el Jueves Santo por la mañana. A las 9 de la mañana quedamos el grupo de vestidoras de Santas Mujeres. Ya previamente hemos quedado con la familia, con ellas, se le ha probado la ropa, se ha decidido qué es lo que van a llevar, y ese desde el Jueves Santo por la mañana hasta aproximadamente las 2:30, las 3 de la tarde, es entero dedicados a ellas para que se vistan y estén preparadas para los santos oficios, que es la primera, bueno, que es donde primera se publica, podemos decir, su vestimenta y su presencia. Es muy curioso, Amparo, lo que nos cuenta, porque nos está hablando de figuras apócrifas, de figuras que aparecen en el Evangelio, de figuras simbólicas. ¿Cómo se entiende esa profundidad por estas jóvenes del siglo XXI? Pues tenemos constancia de que a finales del siglo XIX ya hay fotos de las santas mujeres en la cofradía. Y lo único que yo creo que lo que ha ido cambiando es la vestimenta, pero la esencia y las ganas yo no creo que hayan cambiado. Es más, yo creo que siguen con la misma ilusión. Es algo muy especial. De hecho, este año, pues bueno, con esto de que no tenemos cofradía, la verdad es que
no lo están pasando bien las que estaban designadas para procesionar este Jueves Santo. Claro. Volverán el año que viene, me imagino, claro. Bueno, lo tendremos que plantear, Lo claro tenemos está. que plantear. Claro está. Hombre, el ya tiempo. se planteó el año pasado y bueno, pero bueno, estamos en ello. Bueno, ¿y cuál será ese Jueves Santo soñado del año que viene? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Cómo será? Yo espero que sea un Jueves Santo completo. Completo. Con su mañana, con su ángelus, con los oficios a su hora, con el cerrojazo a las 6 de la tarde y salí de la cruz de guía y comienzo de la cofradía. Y por luego supuesto, la cofradía de madrugada. con sus santas mujeres, por supuesto. Hombre, por supuesto, con sus santas mujeres. Eso es algo que no se puede quedar atrás. Pues que así sea y que nos llegue. Siga para siempre. Y que nos llegue muy prontito. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Amparo. A ti, gracias. Podía ser menos, hablamos también de historia en esta noche, historia de largos siglos en torno a la hermandad de la Veracruz. Para ello tenemos a don Juan Fernando Bernal. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo era, don Juan Fernando, un Jueves Santo en los siglos pasados? Era muy simple, eran ante la falta de cultos en el resto del año, había una concentración de emociones y todo se concentraba en el Jueves Santo. Alcalá ha sido hasta el final prácticamente del siglo XX un pueblo eminentemente agrícola y bueno, había muchas personas estaban desperdigadas pero en pueblos alrededores o tal, y el Jueves Santo era su día principal. No había cultos como ahora de primeros jueves de mes, de aniversarios de coronación, en rosarios, entonces todo se concentraba prácticamente en ese día. Era el día grande por excelencia, el día que ningún crucero podía faltar, aunque fuera. ¿Y cuándo se produce ese cambio? ¿Cómo son esos cambios a partir de la década de los 50, 60, los 70 especialmente? ¿Qué cambios se producen en la hermandad? Yo creo que el cambio empieza con una entrada de una junta de gobierno que se celebró en el año 71, donde ve que esto va cambiando en los tiempos, la economía, pero también la hermandad. Había otra inquietud, unos jóvenes que venían con mucha fuerza y venían con otras aspiraciones, que no era solamente el rato del Jueves Santo en la procesión de la tarde y por la noche ya quedaban en la mitad. Entonces fueron los impulsores, lógicamente, con esa inquietud lo supo captar y se crea el Grupo Joven en el año 1979. Eso fue fruto de recuperar pues un montón de cosas y de otras nuevas que no se habían llevado a cabo. Por ejemplo, en la hermandad no había papeletas de sitio, no había cuotas de hermanos, no había la implantación de una diputación de caridad, o sea, eso vino ya después a lo largo de esos periodos, fue todo como una evolución. Ese hito de pasar de nada más que todo basado en bandas militares, no sé qué, no sé cuánto, a tener una organización con unas cuotas que ya todos los hermanos, para ser hermano por supuesto tiene que tener su cuota, tiene que tener sacar su papeleta de sitio, que tiene la obligación de una asistencia a una serie de cultos. Y ya te repito la cantidad de hitos
no solamente de organización interna, sino también de exorno externo en cuanto a altares, a todo lo que significa también una serie de cultos y una cosa muy importante que es una diputación de caridad. El peso de nuestra hermandad de más de 5 siglos. Hay algunos libros ya que en el siglo XVIII pues los hermanos daban como una cantidad para ayudar a los enterramientos de los hermanos pobres. Entonces esto había que crear una diputación de caridad y bueno, y ha ido desde ese año 1979 con la creación del Grupo Joven, y a partir de ahí ha habido una serie de hitos en que ha ido todo encaminando en ese sentido. Imagínese, ya muy brevemente por terminar, que tenemos que mirar desde el año 2022 al año 2021, ¿qué titular daríamos de este año tan especial? En un titular de periódico. Me pone un aprieto porque el titular de este año yo diría que esperanza. Esperanza en que esto pase, esperanza en que no haya ningún acontecimiento extraño y raro que perjudique a nuestra hermandad, y por supuesto esperanza en que que se le está viendo ya la luz al túnel, y que bueno, tenemos que tener siempre ese buen humor y esa sensación de alegría como cristiano, de que esto va a pasar y que vamos a seguir haciendo grandes cosas por el pueblo y por el prójimo. Muy bien, pues que vuelva muy pronto, ojalá que sí, esa verdadera normalidad. Muchísimas gracias. Gracias. Más presencia femenina, sin duda alguna, en la Hermandad de Veracruz. Tenemos con nosotros a Felicidad Angustias Majúa, que este año es exaltadora de la Veracruz. Y están sus dos hijas, Felicidad y Carmen. Felicidad madre. ¿Dónde está la poética de la cruz en estos tiempos que vivimos? Bueno, la Hermandad de la Veracruz es un estilo de vida, es una forma de ver nuestra existencia. La Veracruz imprime carácter y en nosotros está en nuestro comportamiento, en nuestra manera de actuar. Y la Veracruz, la verdad es que a nosotros, al menos en mi familia y en lo que yo he vivido y heredado de mis mayores, está pues el compromiso, la responsabilidad, está sobre todo la base cristiana que fomenta una hermandad, y la verdad es que imprime carácter. Explíquenos, Felicidad, ¿cuál es el papel de esas mujeres que salen de mantilla en el cortejo de la Veracruz? Pues la presencia de la mujer en la estación de penitencia del Jueves Santo ha sido una constante en el tiempo. Desde hace siglos la mujer se ha reafirmado y ha tenido esa visibilidad plena en la tarde del Jueves Santo, y ha formado pues 2 largas filas de mantilla en el cortejo del palio, entre el paso de Cristo y el paso de la Santísima Virgen de las Angustias, y ha ocupado su sitio, aunque previamente en épocas anteriores quizás el peso del varón era mayor en la sociedad, pero ella ha sabido reafirmarse, digamos, y siempre ha tenido un papel muy protagonista en la hermandad. Te diría que es un papel protagonista. Quizás antes ha tenido una labor más callada, siempre comprometida, pero más callada, porque bueno, no se le permitía vestir la túnica nazarena, pero bueno, evidentemente por esa razón ha ocupado ese sitio en el cortejo del palio, y desde siglos tenemos documentos gráficos que la atestiguan, y ha ocupado ese papel visible dentro de la cofradía del Jueves Santo. Vamos a irnos a la perspectiva de los más jóvenes, ¿no? Felicidad, hija, en este caso, ¿cómo ves el papel de las mujeres, de la gente joven como ustedes, en la Hermandad de la Veracruz actual? Bueno, yo es verdad que soy la más joven dentro de mi familia y que no tengo mucho recuerdo y mucho testimonio para decir,
pero al haber tantas mujeres en mi familia siempre he vivido el papel de la mujer en la hermandad y yo sé que es un legado muy grande y una herencia bastante bonita y bastante memorable. Desde que somos pequeñas pues se nos inculcan los valores máximos del sentir crucero, como puede ser llevar un lazo verde en la Cuaresma, y son cosas que a grandes rasgos pues se nos quedan en la memoria y que nosotras mismas en un futuro volvemos a transmitir a nuestros hijos. Pero nosotros a la hora, o ustedes a la hora de vestiros, por ejemplo, de mantilla, la gente más joven, ¿cómo le veis con respecto a la gente mayor? Es decir, ¿cómo se lleva eso? ¿La gente os ve como algo anticuado o es algo muy actual? Pues para nosotros en la hermandad vestir la mantilla es una ilusión que tenemos desde que somos muy pequeñas. Yo, por ejemplo, como ha dicho mi hermana, en nuestra casa, que éramos muchísimas mantillas, pues yo me acuerdo del primer año que yo la vestí y fue como un sueño hecho realidad. Y sí es verdad que mis amigas y todo mi entorno, para nosotros es una ilusión y el primer año que nos vestimos es algo que nunca olvidamos. ¿Y cómo se transmite eso a las más jóvenes, que hoy en día se mueven en otros ámbitos, se mueven en redes sociales, se mueven en otro tipo de transmisión de lo que es su imagen? ¿Eso cómo se transmite? En nuestra hermandad... Ahora se lo voy a preguntar a ellos, perdón. En nuestra hermandad, la verdad es que, o al menos en mi familia, en lo que yo vivo, sí que todos los días del año se vive la hermandad. La verdad es que en mi familia ha sido un sentimiento tan arraigado toda la vida que es difícil, si están junto a nosotros, no recibirlo. ¿Cómo es un día, un Jueves Santo, a la hora de vestirse, por ejemplo? El Jueves Santo, al menos en la casa de mi madre, que es donde todas nos vestimos de mantilla y vienen nuestros familiares de fuera y se visten de nazareno y demás, el Jueves Santo para nosotros es una locura, desde que amanece hasta que la Virgen entra por el dintel de la puerta de San Gregorio, porque lo vimos todo con muchísima intensidad. La verdad es que además somos una familia grande y bueno, pues es verdad que el Jueves Santo nos volvemos un poco locos a la hora pero tan arraigado y el sentimiento tan profundo tenemos que mi madre muchas veces dice, es que ese día ni me duele la cabeza, mi madre es mayor ya, y bueno, ese día lo pasa volando porque ya digo que es una cosa que no hay palabras para describir lo que para nosotros es el Jueves Santo, la verdad. Felicidad, tú imagínate que conoces, tendrás compañeras de estudios que no sean de aquí, que no entiendan esto. ¿Tú cómo le cuentas que llega un día al año que te vistes de mantilla? ¿Eso qué significa? ¿Cómo se lo transmites a ellas? La mayoría de mis amigas sí es verdad que son de este pueblo y saben lo que es el sentimiento de pertenecer a una hermandad, pero por ejemplo cuando salgo fuera y te encuentras a gente que no la ha vivido nunca, es muy difícil contarle qué es la Semana Santa en Alcalá del Río y qué es la Semana Santa vivida desde el punto de vista de un crucero. Muy bien. Os voy a pedir un ejercicio así de imaginación. Vamos a imaginarnos muy brevemente el Jueves Santo del año 2022. Madre mía, aquello debe ser la bomba, porque 2 años esperando el Jueves Santo en la calle, porque el Jueves Santo es Jueves Santo, se salga o no se salga. Nosotros vivimos el Jueves Santo porque, bueno, la Semana Santa no ha desaparecido, simplemente no hay procesiones en la calle, pero el Jueves Santo de 2022, con las ganas que llevaremos, me imagino, acumuladas a ese día, pues para nosotros será algo sin palabras, algo que la verdad es que ahora mismo me emociona pensarlo nada más, porque volver a ver nazarenos de la Veracruz en la calle de Alcalá del Río debe ser algo que desde el sentimiento crucero nos deje sin habla. Carmen, ¿cómo animarías a esas niñas que todavía no han llegado a vestirse mantilla, pero que han visto pasar 2 años y que probablemente se vistan en el año 2022? ¿Tú cómo las animarías a lo que van a vivir? Pues yo es que creo que es una experiencia inolvidable, que es un sueño que van a poder cumplir y que si hay suerte lo van a poder cumplir en 2022. Y también va a ser como un símbolo porque no deja de ser un símbolo de respeto también a aquellos que nos han dejado durante la pandemia, y yo creo que va a ser algo muy especial. Ojalá lo vivamos todos juntos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Sin duda alguna ha sido el año de la pandemia y sin duda alguna ha sido el año
de aquellas personas que lo han dado todo en las residencias, en la cercanía de los ancianos, en la cercanía con los enfermos, en la cercanía con los más desfavorecidos. Está con nosotros Maricruz Romero y Tere Jiménez. Buenas noches. Maricruz, ¿cómo ha sido esa vida al pie del cañón, en primera fila, junto a los ancianos? Pues la verdad que cuesta un poquito de trabajo a lo mejor expresar en tan poco tiempo las vivencias de todo un año. Al principio sí que es verdad que empezamos a vivir lo que fue la pandemia, el confinamiento. Yo personalmente hasta con cierto optimismo, porque veíamos que España en sí y el resto del país pues estaba muy desolado. Y nosotros pues en parte estábamos viéndolo pasar de largo. Y yo hasta llegué a pensar que nos íbamos a librar. Luego... Bueno, fue un momento de incertidumbre, porque es que no sabíamos por dónde tirar, porque todos los días eran protocolos nuevos, noticias nuevas, y no sabíamos muy bien si lo estábamos haciendo bien, si estábamos haciendo las cosas mal, si podíamos hacer algo más. Entonces era un poco de incertidumbre, pero también tranquilo por eso, porque lo veíamos de lejos, entonces creíamos que nunca iba a llegar. Teníamos la esperanza de que nos iba a pasar de largo, de que no nos iba a tocar. Y cuando se vio de cerca, ¿cómo se vio? La verdad que fue bastante duro, fueron momentos caóticos. Yo recuerdo aquel primer día con aquel positivo, que en verdad todo el equipo que estamos allí presentes nos volcamos y nos quedamos incluso hasta altas horas de la tarde, incluso noche, haciendo pruebas, intentando ver cómo íbamos a reubicar a los residentes. Fue bastante caótico en sí, pero sí que es verdad que gracias al equipo que trabaja en Virgen de las Angustias, por la constancia, la perseverancia, la paciencia, el positivismo en parte, pues las cosas se fueron llevando de la mejor manera, a base de procedimientos, de protocolos, planes de contingencia, y bueno, pasó de aquella manera. Tere, ¿y cuál ha sido, por ejemplo, la actitud de los mayores ante la enfermedad? Es decir, muchas veces lo miramos nosotros a lo mejor desde una perspectiva muy distante, pero ¿cuál ha sido su actitud? Con el brote se lo tomaron bien. A ver, cuando le dijimos que tenían que permanecer en sus habitaciones, que ya había casos positivos, que posiblemente ellos podían ser positivos, y si no lo eran, pues que lo podían coger y transmitirlo al resto de trabajadores o al resto de los residentes, pues se les dijo eso, que tenían que quedarse en su habitación. Lo entendieron bien y fueron optimistas y colaboraron mucho, la verdad. Pensando un poco o imaginándonos o recordando cómo eran esos Jueves Santos normales antes de que llegara la pandemia, cómo era la relación con la Hermandad de la Cruz, ¿no? Parece que nos queda lejos, ¿no? ¿Cómo eran de cara a la vivencia de los ancianos de un Jueves Santo? Bueno, ellos vivían el Jueves Santo cuando se trasladaban a la fachada principal del edificio, y ellos disfrutaban muchísimo de la cofradía. De hecho, yo como hermana y cofrade recuerdo pasar por la puerta y ahí yo tenía sentimientos encontrados. Primero a lo mejor me daba alegría y satisfacción de ver que se hacía posible esa actividad y que ellos disfrutaran de la cofradía, y por otra parte pues a lo mejor sentía nostalgia porque me faltaba, cada año que iba pasando me faltaba algún residente, se echaba de menos. ¿Cómo lo vamos a vivir este año? Pues a ver, el año pasado más o menos le pusimos música, estuvimos poniéndole vídeos. Este año pues a ver cómo se presenta el Jueves Santo y a ver cómo le podemos hacer más o menos el día y que ellos sientan que es Jueves Santo realmente, ¿no? Claro, sería un poco difícil, pero bueno, que algo se hará. Y ya por despedirnos, un deseo conjunto para el año que viene, para el Jueves Santo del año que viene. Vivir un Jueves Santo pleno, ¿no? Pleno, por lo menos, o ponernos la túnica o la mantilla. Pleno y verdadero. Que puedan ofrecerle ramos ellos aquí sentados en la puerta también, y le den su ramo como todos los años. Pues ojalá que sí, que seguro que llega muy pronto. Sí. Ojalá. Muchísimas gracias a las dos por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Ya, al cielo. Aquí no me veo. Elegancia. No se lo lleva. ¡Qué elegancia! ¡Viva!
la historia pura, la historia auténtica, la historia de las hermandades, sin duda alguna, son sus personas y personas como la que hoy nos acompaña. Rosario, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vive Rosario el Jueves Santo, una hermana que tiene tantos años a su espalda de pertenencia? Ya no se puede expresar. Eso es un sentimiento y esperando 365 días el día grande de la hermandad. El Jueves Santo es muy grande, lo más grande que tiene la hermandad. Ver salir a su Cristo por esas puertas y a esa Virgen de las Angustias, no se puede ni explicar. Hora mayor tiene una pena, un nudo en la garganta que te dura todo el día. Yo jamás, en la edad que tengo, ni como, ni bebo, ni voy al servicio, ni nada. Me quito mantilla, me pongo mantilla y eso es lo que hago. Y cuando son las 5 de la mañana le digo, vamos a darle otra vuelta. No le da lástima a usted encerrarla. Pero ahora la cofradía ha venido mucho, se ha trabajado mucho, se ha hecho mucho. Se ha vivido unos Jueves Santos maravillosos, otros muy amargos, muy tristes. Pero para mí el Jueves Santo es lo más grande del mundo. Ni luto, ni mi madre me decía, Rosario, tú nada más al lado de la Virgen de las Angustias, y cuando yo falte, la mira a los ojos y yo estoy ahí, en la cara de la Virgen de las Angustias y sus ojos. Y eso es lo que tiene ahora ser mayor, y eso es el Jueves Santo. Querer mucho a la Virgen de las Angustias y al Cristo de la Veracruz. Rosario, las hermanas portan un cirio en el cortejo que es muy simbólico. Háblenos de él. Pues el cirio es una cosa simbólica de nosotros. Yo tenía el primer cirio que yo cogí, que yo tengo en la foto, un sombrero con una alita delante, me salió ardiendo. Tenía unos 5 años. Y desde entonces nosotros no le vemos nunca no alumbrar a la Virgen, siempre nuestro cirio para adelante, en todas las épocas. En todas las épocas nosotros vemos acompañar al Cristo y a la Virgen con el Cristo con su cirial, con su nazareno, y nosotros con nuestro cirio. Siempre en Alcalá íbamos con el cirio y como los hombres eran antes distintos, no ahora, iban y nos apagaba el cirio. Eso quería decir que querían pasearse con nosotros. Estábamos deseando de que encender el cirio. Y eso es, y ahora ya mayor es mucha tristeza. Se hace un nudo desde por la mañana, tienes un nudo aquí que no te lo quita ni el agua ni nada. Cuando se abren las puertas de San Gregorio y sale ese Cristo, chiquito y tan bonito, y esos cruceros queriéndolo tanto y chillándonos todo. Yo cuando joven chillaba mucho, me decían, no chille, y tengo que chillar, me sale. Y cuando sale la Virgen, y ahora es una congoja, es un nudo en la garganta que no respira. Se te pone la cara morada, se te pone de todos lados cuando la ves. Cuando aquella puerta se abre y cambia, abre y se ve la Virgen de las Angustias y cambia su color y nos sonríe feliz, porque nos sonríe y se pone de otro color. Eso lo sabemos todos los hermanos de Veracruz. Yo muchas veces le pregunto que está al lado, ¿tú estás viendo lo que yo veo? Dice, pues yo también. Igualmente que cada vez que vamos a San Gregorio es como si la viéramos la primera vez, pero no yo, todos los cruceros. Y ahora la hermandad está engrandecido, este joven tiene una manera ya distinta, ha cogido lo que es una hermandad en la calle, con respeto, sabiendo que va la Virgen de las Angustias y el Cristo de la Veracruz. ¿Y cómo vamos a vivir este Jueves Santo tan extraño este año? El año pasado fui muy mal, pero este año me da miedo porque ya va uno mayor. Tengo el año pasado iba a salir el Jueves Santo, el Domingo Ramos. Yo suelo siempre lo saca un compañero, Francisco, y después me la da a mí, la campanita. Y ya me puse en la azotea y mi marido decía a todo el pueblo después pendiente,
Rosario el marcapaso, Rosario el marcapaso. Yo ya ni el marcapaso ni nada. La Virgen de las Angustias y el Cristo delante mía y no había forma. Y así es, eso es ser de la cruz. Habla usted del paso del tiempo. Imagínese que se dirige a esas niñas que por ejemplo no vivieron la Semana Santa del año pasado, o que van a vivir una Semana Santa peculiar. ¿Qué le transmitimos a esas niñas de cara a esa hermandad en el futuro? Ustedes Pues, del peso del tiempo. Pues querer mucho a la Virgen, trabajar mucho por la hermandad. En la hermandad lo que hay que trabajar es querer mucho a la Virgen. Y estar 365 días esperando que llegue el Jueves Santo. Y cuando se cierra por la noche hay que decir, ya me quedan 364 para verte otra vez en la calle. Y ahora esta hermandad, yo los veo y ahora me quedo en mi casa todos los jueves. Y todos me dicen, ¿por qué no vienes, Rosario? ¿Por qué no te apuntas? Digo, no, hermano, si yo sé que la Virgen está con esa juventud, hay que darle paso. Ellos tienen que trabajar por esta hermandad. Esto es una herencia que nos han dejado. De la 5ª generación soy yo. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi madre. Una familia que tenemos por orgullo de salir de fe. Salió mi madre en el año 24. Yo en el 61, siempre la primogénita. Mi sobrina en el 62, 63. Mi hija en el 80 y tanto. Y ahora hace el 14 o el 15 nació, fue una sobrina, una hija de mi sobrina, que es como si fuera mi hija, mi Esperanza Angustia. Y iba de fe, la última fe que he tenido. Y lo único que le pido todos los Jueves Santos a la Virgen de las Angustias y al Cristo de la Veracruz, que dure siquiera 4 o 5 años para ver a mis niñas, a una de mis mellizas vestida de fe. Serían las 5 fe de 2 siglos. Pues que así sea. De 2 siglos. Y tengo 2 nietas y tengo 3 hijas y todas se visten de mantilla por tal de que para mí no quiero ver nadie el Jueves Santo ni en un bar ni en un lado, nada más al lado de la Virgen de las Angustias. Solamente darte, Rosario, darte las gracias. Uy. Y que sea por muchos años. Muchas gracias. Yo estoy temblando, que estoy ahora mismo que parezco un flan. Que sea por muchos años, Rosario. Muchísimas gracias. Pues yo digo nuevamente, viva la Virgen de las Angustias. Viva. Y viva el Cristo de la Veracruz. Viva. Y viva la Madre de Dios. Muchísimas gracias, Rosario. Buenas noches. Los hermanos de Veracruz nos han dado testimonio de lo que es pertenecer a una cofradía, a una hermandad de pueblo. Todos tenemos que aprender de ellos, tenemos que aprender su militancia, tenemos que aprender su compromiso y tenemos que aprender esa forma que tienen en los pueblos de vivir la hermandad por dentro, vivirla incardinados en la hermandad, vivirla como solamente pueden vivirla los que están dispuestos a morir en el seno de la hermandad. Ellos, los hermanos de Veracruz, de Alcalá del Río, son capaces de darnos emoción y de darnos testimonio de su presencia.